Hoy les damos la bienvenida a nuestro primer webinar del año. Queremos agradecer a todos nuestros clientes, a nuestro personal administrativo y al público externo que aceptó nuestra invitación. Vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante para todos y es sobre la nómina electrónica. Para esto nos acompañan dos expertos en el tema. Vamos a iniciar con Camilo Noreña Vargas. Él es nuestro director jurídico de Giga. Es abogado laboral, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Cami, muy buenos días, ¿cómo estás? Cami, tienes el micrófono en silencio. Ya, ahora sí. Ahora sí. Jessy, buenos días para ti y todas las personas que ya se encuentran conectados en nuestro webinar. Y doy paso entonces ya a la presentación. Sí, Cami, dale. Dale, te damos paso, puedes iniciar. Vamos a tener una intervención de Camilo desde el proceso legal, todo lo que tiene que ver con la normatividad. Él nos va a contar un poquito cómo se maneja y cómo todo lo que ha generado pues en torno a la nómina electrónica, pues el tema jurídico, y ya posteriormente continuaremos con la siguiente persona que también tendrá un espacio de intervención. Les agradecemos si tienen alguna pregunta. Nos la puedan ir escribiendo en el chat que tenemos habilitado. Al finalizar vamos a tener un espacio en donde vamos a dar paso a esas respuestas y también les estaremos compartiendo un formulario en donde van a poder realizar la calificación en general del evento y van a poder compartir otras preguntas que de pronto puedan haberse generado en torno a este webinar. Entonces, Cami, bienvenido y te damos paso. Muchas gracias. Bueno, nuevamente buenos días. Como les decía Jessica, en mi calidad de director jurídico de Giga, el día de hoy pues vengo a hacerles una presentación de dónde sale este tema que nos está ocupando la cabeza durante la última semana o tal vez las últimas 2 semanas, que es el tema de la nómina electrónica. Yo no soy un experto tributarista, para eso nos va a acompañar Alejandro. Y entonces simplemente desde el proceso jurídico queríamos era saludarlos y contarles de dónde nace como esta obligación que van a tener todos los empleadores de reportar su nómina electrónica. Y creo que debemos empezar siendo técnicos y no vamos a hablar de nómina electrónica porque finalmente hoy ya todos o la mayoría de las personas que estamos aquí invitadas hacemos la nómina electrónica, bien sea a través de Giro, de Giga o incluso del software que tengan en su propia empresa. Y lo que vamos a tener que hacer es un proceso que Alejandro nos contará ahora de validación, de remisión y validación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, de ese soporte de pago de la nómina. Pero entonces inicio en orden contándoles que esta facultad que tiene la DIAN para emitir esta resolución está dada de tiempo atrás y nace del Estatuto Tributario. En el Estatuto Tributario, en el artículo 616-1, nos hablan sobre la factura o el documento equivalente. Y desde ahí, en uno de sus parágrafos, la ley 2010 del año 2019 ya establecía que para emitir esa factura o ese documento equivalente en Colombia, para que fuera válida, se necesitaba entonces que fuera enviada a la DIAN a través de un proveedor autorizado para que esa factura fuera validada. Ahí me estoy refiriendo a la facturación electrónica que ya la mayoría conocemos y que tenemos interiorizadas en nuestras empresas. Y dentro de ese mismo artículo 616-1, en el parágrafo sexto, vienen y nos hablan que esa facturación electrónica no iba a ser exclusiva para las ventas de bienes y servicios, aunque iba a ser, pues, que es el que ya conocemos, sino que nos dice ese parágrafo que ese sistema también será aplicable a operaciones de pagos de nómina, las exportaciones, importaciones y los pagos a favor de no responsables del impuesto sobre las ventas IVA. Es decir, desde el año 2019 ya nos habían anunciado que este tema de la facturación electrónica, de la factura de venta o de sus documentos equivalentes de manera electrónica validada por la DIAN, iba a tener un campo mayor de aplicación. Y efectivamente entonces después viene un decreto que es el 358, y ese decreto 358 del año 2020 reglamenta los sistemas de facturación en Colombia.
y nos habla pues desde la parte técnica cómo qué requisitos tiene que cumplir para que el sistema de facturación sea válido. Y ya recientemente, el 11 de febrero de este año, la DIAN expidió la resolución 013, que ahí en la presentación lo ven como un proyecto, porque desde principio de años conocimos el proyecto de resolución de facturación electrónica, y el 11 de febrero entonces la expiden con unos cambios pequeños frente al texto final de lo que habíamos conocido, sobre todo en el calendario de implementación que ahora nos van a contar. Y entonces, ¿para qué nos sirve la nómina electrónica? O mejor, el soporte de pago de nómina electrónica, porque aquí lo que nos va a interesar, insisto, es ese soporte de pago. ¿Para qué nos va a servir? Para poder tenerlo como o llevarlo como costos y deducciones en el momento que hagamos la depuración del impuesto de renta y complementarios. Significa lo anterior, que si el empleador paga su nómina, pero no lo hace a través de esta nómina electrónica o no expide los soportes de pago de nómina electrónica a través del proveedor y lo envía a la DIAN para su validación, no va a tener el soporte con el cual podrá ir a hacer la depuración de ese impuesto, que creo que es lo que más nos preocupa, porque finalmente la mano de obra, lo que pagamos por nuestras nóminas, constituye en la mayoría de los casos uno de los rubros más representativos en los gastos laborales, costos y gastos de la empresa, tiene que ver con el tema laboral. Entonces, ¿a quiénes les vamos a emitir soporte de nómina electrónica? Pues a los trabajadores privados, de acuerdo con la resolución, a los trabajadores públicos, esos que están con una relación legal o reglamentaria, las entidades públicas también tendrán que hacerlo, y a los pensionados que están a cargo de los empleadores, esos que llamamos los jubilados de las empresas. ¿Y qué se va a reportar? Pues vamos a reportar en ese reporte de pago de nómina electrónica, vamos a reportar el devengado, es decir, lo que recibe el trabajador, aquellas deducciones que se le deben hacer y cuál es la diferencia de lo que recibe. Pero entonces, como les dije al principio, como yo no soy el experto en esto, y hemos invitado a Alejandro, que hace parte del proveedor nuestro, del Grupo Carvajal, que nos va a ayudar como implementador, porque él nos va a contar y que se encargarán de hacer esa transmisión por parte de las empresas de Giga a la DIAN para cumplir con este tema de nómina electrónica. Ahí creo que para seguir pues como con este abrebocas y darle a Alejandro que nos cuente, tenemos tres actores muy importantes para que lo pongan en mucha atención cuando Alejandro explique. Vamos a tener una persona que es un empleador, que es un generador de información, tenemos un proveedor que se va a encargar de esa transmisión y vamos a tener a la Administración de Impuestos como validador de esa información. Entonces, ¿cómo se articulan esos tres actores? ¿Qué debemos hacer en nuestras empresas para cumplir entonces con el soporte de pago de nómina electrónica de acuerdo con esta resolución 13 del 11 de febrero? Le doy entonces la palabra a Alejandro para que sea él el que desde la parte técnica nos cuente. Alejandro, ¿ya estás por acá? Sí, hola, buenos días para todos. Hola Alejandro, muy buenos días. Muchísimas gracias Cami por esta intervención, por esta claridad en cuanto a todo el tema legal. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Alejandro, como lo dijo Camilo, hace parte del Grupo Empresarial Carvajal, que es uno de nuestros aliados y empresa proveedora en todo este tema. Él es administrador de empresas y especialista en análisis de datos y es consultor comercial de tecnología. Entonces, Alejandro, bienvenido. Te damos la palabra para tu intervención. Ok, bueno, muchas gracias a ustedes aquí por la invitación. La idea es que entendamos de una forma muy práctica, ¿cierto? No solamente desde la parte obligatoria o desde la normatividad, sino desde la operación, cómo va a aplicar este esquema de nómina electrónica. Entonces, dándole un poco de continuidad a lo que nos venía explicando Camilo, existe un ecosistema que viene dado por la Ley 2010 y por el Decreto 358, donde la DIAN incluye la estructura de nómina electrónica, ¿cierto? Dentro del ecosistema de documentos electrónicos, ¿cierto? Documentos electrónicos como la facturación electrónica. Entonces, digamos que facturación electrónica es como nuestro marco tecnológico por el cual pues, nos vamos a comunicar un montón de documentos y entre esos pues va a estar incluido el de nómina.
Básicamente, ¿qué es la nómina electrónica? ¿Cierto? Entonces, la nómina electrónica simplemente va a ser un documento en el cual se van a soportar los costos y deducciones que se realizan o que se derivan de todos los temas relacionados con la nómina entre un empleador y un colaborador, ¿cierto? ¿Y qué va a estar estipulado dentro de este documento? O sea, ¿qué lo va a integrar? Básicamente son los valores devengados en esa nómina, las deducciones que se realizan dentro de la nómina y pues el resultado de la operación de lo devengado menos lo deducido siempre tiene que estar expreso, ¿cierto? Entonces básicamente vamos a compartir con la DIAN en este caso un documento en el cual vamos a darle como la relevancia en el tema de la procedencia de los devengos o de los desembolsos que se le realizaron por la estructura de nómina a cada uno de los colaboradores de la compañía, ¿cierto? Entonces, entendiendo que esto es un documento, este documento tiene que cumplir con una estructura, ¿cierto? De la cual vamos a hablar ahorita más adelante. Y vamos a comenzar entendiendo cómo es el calendario de obligatoriedad. Entonces, la DIAN en la resolución 013 expide 3 calendarios, ¿cierto? El primer calendario es para todos los que son empleadores, ¿cierto? Aquí no hay una diferencia entre si es una gran compañía, si es un gran contribuyente, si tiene X o Y código de actividad comercial. Esto va a estar enfocado en si es empleador o no. Si eres empleador, obligatoriamente tienes que transmitirle a la DIAN la información de nómina electrónica y ya habría que revisar en cuál de estos 3 calendarios les aplicaría, ¿cierto? Entonces, inicialmente tenemos el calendario de empleadores o el calendario de las empresas en el país, ¿cierto? Donde tenemos 6 grupos. 6 grupos que van a estar distribuidos entre julio y diciembre de 2021. En este grupo o en este calendario encontramos que el primer obligado a salir, es decir, el 1 de julio de 2021, entra en obligación las compañías que tienen más de 251 empleados, a los cuales se les paga seguridad social y se tienen pues dentro de la nómina de esta compañía. Entonces, este sería el primer grupo. Luego vendría el grupo entre las compañías que tienen 101 empleados hasta 250 y bueno, y va disminuyendo hasta los que tienen un empleado, ¿cierto? Entonces, acá en este calendario, digamos que se divide en 2 fases. Tenemos una fase de habilitación. Esta fase de habilitación básicamente es una inscripción que debe realizarse ante la plataforma de la DIAN, ¿cierto? No es que esto les vaya a hacer cambios tributarios, no es que se les vaya a actualizar el RUT ni nada de eso, sino que acá hay que hacer una inscripción ante la DIAN, notificándole en la plataforma de nómina de la DIAN que se va a habilitar ese NIT o esa compañía como empleador con nómina electrónica, ¿cierto? Entonces, a partir del 31 de mayo de 2021 comenzará a ejecutarse este proceso de inscripción y de habilitación y posteriormente a que se haga este registro ante la DIAN, que esto pues se hará en compañía del operador tecnológico para pues aprender a desarrollar los campos de inscripción, porque aquí vienen datos de la compañía, del operador tecnológico, del sistema de información, del liquidador de la nómina, ¿cierto? Entonces aquí a la DIAN se le entrega inicialmente, se le diligencia pues como todo un formulario. Cuando se cumple con este prerequisito, entonces la DIAN va a entregar unos códigos para realizar unas pruebas, que esas pruebas deben ser satisfactorias, ¿cierto? Y cuando se cumplan con esas pruebas satisfactorias, la DIAN inicialmente pues nos va a habilitar como empleadores en nómina electrónica y nos va a permitir acceder a estas fechas para la salida en producción de entrega del documento. Entonces, acá recuerden, tenemos como 3 momentos. Primero es seleccionar la fecha en la cual yo estoy obligado como máximo para salir. Yo podría salir de forma anticipada a partir del 1 de julio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en el calendario para el 11, para el mes 11, es decir, para noviembre, pero yo ya estoy preparado y tengo todos mis documentos bien y mis bases
de datos bien para cumplir con la normatividad, yo podría salir desde julio y no voy a sufrir ninguna restricción, aun cuando pues mi salida estaba obligada para noviembre. Y aquí pues no es que salga como voluntario, sino que puedo salir de forma anticipada. Como segundo calendario, este calendario permanente lo que quiere decir es que les aplica para las compañías que son nuevas. Entonces, las compañías que están recién creadas, después de su creación en Cámara de Comercio, van a contar con 2 meses para implementar nómina electrónica, ¿cierto? No es que desde el momento en que se creó la compañía al día siguiente o al mes siguiente ya van a comenzar a entregar esta información ante la DIAN. No, lo que quiere decir es que el calendario permanente va a permitir 2 meses de implementación y posteriormente a esos 2 meses de implementación, pues sí se estaría obligado a entregar el documento de nómina. Por ahí hay un micrófono abierto para que me ayuden por favor a cerrarlos. Gracias. Tenemos un tercer calendario, que es el calendario a los no obligados a facturar, es decir, el calendario a las personas naturales. Entonces, las personas naturales que tienen sus empleados domésticos, que tienen, no sé, un conductor, un jardinero, esas personas naturales también están obligadas a reportar la nómina electrónica y este reporte lo comenzarán a entregar a partir de mayo del 2022, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá dentro de esta normatividad de la DIAN? Que va a entrar a regir para más de 20 millones de personas que están empleadas en el país, más de 450.000 compañías van a tener que sumarse a este esquema electrónico de nómina. Son más de 500.000 personas que hacen parte del servicio doméstico. Entonces, digamos que aquí vamos a estar todos grabados y que básicamente lo que la DIAN busca es comenzar a unificar el recibo de información, ¿cierto? Básicamente, el sistema de factura electrónica, incluyendo el modelo de nómina electrónica, lo que está haciendo en la DIAN es una plataforma para recaudar información de forma directa y la captan desde las compañías, desde los operadores, ¿cierto? Entonces hacen una transversalidad en el ingreso de información y en la medida van a ir desmontando información exógena que ellos reciben, ¿cierto? Entonces digamos que hoy nosotros en cierta forma ya reportamos algunos datos de nómina a la DIAN con el esquema de ingresos y retenciones de cada uno de los colaboradores. Este aplicado pues básicamente hoy solo para aquellos que son declarantes de renta, pero esta nómina electrónica le va a dar alcance inclusive al que no es declarante de renta, es decir, ya la DIAN va a tener un alcance del conocimiento de los ingresos de las personas de salario mínimo, que para hoy pues son menos visibles ante el ente pues del Estado, ante toda la regulación tributaria. Entonces digamos que acá la DIAN lo que está haciendo es un alcance mayor e inclusive en el futuro próximo nosotros como colaboradores o como empleados de compañía que somos declarantes de renta, en el mediano plazo lo que va a pasar es que la declaración de renta nos va a llegar al correo electrónico simplemente para aceptar y pagar, ¿cierto? Entonces digamos que hacia allá vamos. Esa es como la proyección de lo que busca la DIAN dentro del manejo y dentro del control que tiene sobre los ingresos de las personas en el país, obviamente para evitar también un tema de evasión y para tener un poco de control sobre todo el tema de retenciones y que esas retenciones efectivamente se causen y se paguen ante la DIAN, ya que esto pues es un anticipo de un impuesto. Entonces, bien, aquí lo que les voy a mostrar es cómo opera, ¿cierto? Cómo es el ecosistema en el que va a funcionar este documento, cómo se va a capturar desde ese sistema de información o desde ese grabar en la base de datos los datos de cada colaborador y cómo se le va a compartir a la DIAN. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que tenemos un primer sujeto que es el empleador, un empleador que por tener esta connotación ya está obligado a compartir la información. Este empleador pues tiene un sistema de información que ese sistema de información puede ser compartido, puede ser un sistema de información de nómina propio
o puede ser un sistema de información de nómina externo, que en este caso, por ejemplo, Giga presta acá el sistema de información para liquidar la información de la nómina y construir en base al anexo técnico de la DIAN, ¿cierto? Es decir, que en base a los requisitos que nos pide la DIAN se va a construir un documento, que este documento es el que va a constituir la nómina electrónica, ¿cierto? Y que debe llevar cargada pues toda la información desde la base de datos, incluyendo hoja de vida, que cada colaborador pues se le incluya nombre completo, número de cédula, correo electrónico, número de contacto, ¿cierto? Toda esta información siempre va a ir cargada, son como campos obligatorios. ¿Y por qué también se menciona correo electrónico? Porque dentro del esquema de nómina electrónica a ese colaborador siempre le vamos a tener que notificar que sus datos personales fueron compartidos con una entidad del Estado, que es la DIAN en este caso. Entonces, siempre debe llevar un correo electrónico por cada colaborador. No tiene que ser un correo electrónico ni corporativo, no tiene que ser un correo electrónico personal que tenga el nombre de la persona, no. Puede ser un correo electrónico genérico, inclusive puede ser un correo electrónico de un familiar en caso de que la persona no registre correo electrónico, ¿cierto? Si el colaborador de nosotros pues ya es una persona adulta que de pronto no tiene mucho manejo de la tecnología, pues esa persona podrá solicitarle a un familiar, a un vecino, sobrino, hijo, ¿cierto? Que le facilite su correo electrónico para incluirlo dentro de las bases de datos de lo que se le va a reportar a la DIAN. Y a él, a su correo electrónico, pues le va a llevar una representación gráfica de todo el proceso registrado y de la información que fue compartida ante la DIAN. Entonces, en las bases de datos va a tener que hacerse una actualización de esa información, ¿cierto? Si de pronto tenemos colaboradores que no tenemos la información completa, pues va a ser uno de los procesos en los cuales no nos podemos desligar el empleador del proceso de la elaboración de este archivo. No nos podemos desligar porque seguramente aquí yo tengo que incluir información en el sistema que hoy no la tengo cargada en la base de datos, ¿cierto? O detalles de información que de pronto yo no reportaba en la nómina, pero que ahora va a ser necesario. Porque en este archivo, por ejemplo, se va a profundizar básicamente en cómo se conformó esa nómina, o sea, la procedencia del pago de dónde vino. Entonces, si se causaron horas extras, por ejemplo, entonces yo tengo que ser muy claro en esa hora extra, en qué porcentaje se pagó de la hora extra, qué valor fue el pagado por cada hora extra, cuántas horas extras se pagaron y si fue una hora extra diurna, nocturna o dominical, ¿cierto? Entonces va en un nivel de detalle, digamos que yo inicialmente solo entregaba un valor, 100 pesos de hora extra, no, ya voy a tener que decir, son 100 pesos de hora extra que corresponden a tantas horas, que fue una hora extra diurna, nocturna, el porcentaje con el cual se liquidó esa hora extra fue este porcentaje, ¿cierto? Todo esto va a estar basado o establecido de acuerdo a unas tablas que vienen entregadas en el anexo técnico de la resolución 013, ¿cierto? Entonces, ese nivel de detalle es el que de pronto hoy nosotros no tengamos cargado en la base de datos y que requiera de este empleador que comience a buscar esas fuentes de información para poder incluirlas dentro del detalle de la liquidación de nómina electrónica. Entonces, ¿qué otros datos, por ejemplo, son muy relevantes acá? Los datos de las deducciones por retenciones. Entonces van las descripciones del cargo, el valor del salario de cada persona, el salario total, ¿cierto? Y sobre esa, ser muy específico en cuánto fue la deducción que se hizo de salud, cuánto de pensión. Bueno, digamos que todo el esquema de seguridad social también va a estar grabado acá. Cuántas son las deducciones que se hicieron por retenciones en la fuente y con qué porcentaje de retención se hizo. Y digamos que todo lo que va a estar en valores, todo lo que son cifras de devengos, es lo que va a estar grabado ante la DIAN, es lo que va a estar validado, ¿cierto? Porque el esquema que nosotros vemos acá es un esquema de que yo le comparto a la DIAN para la DIAN hacer un procesamiento con esa información y revisar si se encuentra bien dentro de lo legal o si tiene fallas y me lo pueda retornar. Entonces ahí vamos a tener una auditoría directa sobre cada uno de los documentos que yo voy a entregarle, en este caso a la DIAN. Este documento se va a compartir
ya sea a través de Giga por medio de la liquidación de la nómina, en la cual nosotros ya tenemos un canal establecido entre nuestra plataforma digital que se llama CEN y este sistema de información, ¿cierto? Nosotros creamos una autopista de datos en la cual ahí vamos a cargar la información. Nosotros en esta autopista de datos lo que aseguramos es una seguridad en el manejo de estos datos personales, en el manejo de esta información. Recordemos que aquí va a estar grabada la nómina desde el presidente de la compañía hasta el colaborador operario, ¿cierto? De oficios varios. Digamos que aquí vamos a tener una transversalidad en la información. Aquí vamos a ser todos iguales. Entonces, esto debe llevar un manejo de datos especial, por eso lleva en esta autopista de datos o en este protocolo de comunicación en el que vamos a conectar este sistema de información, que puede ser Giga o puede ser directamente con cada una de las compañías. Nos conectamos con este sistema de información y desde este canal de comunicación nosotros generamos la encriptación para evitar que puedan fuentes externas acceder a los datos que hoy están acá cargados, ¿cierto? Entonces tenemos unos modelos de ciberseguridad bastante fuertes en los cuales nos dan el respaldo de la seguridad del manejo de estos datos que vienen cargados en cada uno de estos archivos. Esto que vemos acá, TXT o XML, son dos tipos de estructuras en las cuales nosotros podemos procesar la información, ¿cierto? Este se llama un archivo plano y este se llama un archivo XML, que esto depende pues de la capacidad tecnológica de este sistema de información. Entonces, digamos que nosotros ahí tenemos bastante flexibilidad en la capacidad para integrar a nuestro sistema cualquier tipo de documento que podamos recibir. Entonces, bien, lo recibimos en nuestra nube, lo recibimos en nuestro CEN, que es nuestro sistema de operación. En este sistema de información nosotros estamos obligados a crear una estructura, ¿cierto? Porque digamos que aquí ya llevamos dos sujetos. Uno es el empleador, dos es el operador tecnológico. El operador tecnológico también cumple con unas funciones. Nuestras funciones están básicamente constituidas de la siguiente forma. Generamos una estructura legal, ¿cierto? La DIAN en Colombia no se basó en ninguna información externa para construir su esquema de nómina electrónica. Es decir, la DIAN con su equipo técnico desarrolló propiamente una estructura con base a todas sus necesidades, ¿cierto? Para cumplir con todas sus necesidades de control y de auditoría. Entonces ellos construyeron su propio XML, que se llama un XML legal, en el cual nosotros debemos transformar lo que ustedes nos entregaron en este documento legal. A este se le debe incluir una información que también viene tomada desde el sistema de información de ustedes y es una numeración. ¿Qué quiere decir esto? La DIAN no va en el esquema en el esquema de nómina electrónica no va a entregar una resolución, ¿cierto? Como se tiene con facturación o con documentos equivalentes. La resolución acá no va a ir, una resolución pues por rangos descontables no se va a presentar, pero la DIAN sí requiere que haya un código interno. ¿Eso qué quiere decir? Que haya un código consecutivo que sea desarrollado por cada compañía y que es autónomo en crear ese código. Debe llevar un mínimo de 4 dígitos. Entonces yo puedo construir un código que sea 00001 o 1001 o 10001, ¿cierto? O 100 o empezar. Es decir, yo tengo la opción de crear mi propio código de numeración. Es un número consecutivo global por compañía. Si la compañía tiene 10 empleados, entonces el primer mes me consumiré 10 códigos, voy del 1 al 10, al siguiente mes me consumiré del 10 al 20 y ahí me voy hacia adelante, ¿cierto? No es que sea un código por cada empleado, sino que es un código global por compañía. Y nosotros con esta información, pues nosotros como operador tecnológico desarrollamos un algoritmo. Ese algoritmo les va a generar un código CUNE a cada documento. Un código CUNE es un código único de nómina electrónica, ¿cierto? Este básicamente es un identificador, es con el cual la DIAN nombra este archivo, lo va a identificar y lo va a localizar. Es un código de localización dentro de la estructura DIAN, ¿cierto? Ellos no se van a identificar ni con el nombre de la compañía, ni con el nombre del colaborador, no, aquí es siempre ellos se van a denominar por el código CUNE y cuando hagan una auditoría, una solicitud de revisión de alguna información o un rechazo de un documento, siempre lo van a estar nombrando
en base al código CUNE, ¿cierto? Este código CUNE aplica para nómina electrónica, en factura electrónica se llama CUFE, y en las notas débito y crédito de facturación electrónica se llaman CUDE, ¿cierto? Ellos tienen ahí su propio, porque esta construcción de este código cumple con unos prerequisitos ante la DIAN que tienen una información cargada adicional. Para este proceso de nómina electrónica se debe cumplir con un requisito que se llama la firma digital. Esto no es una firma caligráfica, esto se trata de una certificación digital. Esa certificación digital, nosotros como operador tecnológico prestamos este servicio, que esto pues básicamente es el alcance en el cual se le notifica a la DIAN de que toda esta información que viene cargada en esta estructura en el paso 2, pues cumple con todas las disposiciones legales del anexo técnico de la resolución 013, ¿cierto? Entonces la DIAN siempre exige de que se tenga anexo este certificado para cualquier documento electrónico. Y adicional, pues se va a generar un texto de QR, porque esto va a generar una nueva representación gráfica, un nuevo PDF, como una especie de nueva colilla, ¿cierto? Y todos los documentos que hacen parte del ecosistema electrónico tienen que cumplir con el código QR, ¿cierto? Para poder pertenecer en ese ecosistema, yo dentro de mis representaciones gráficas siempre tendré que incluir el código QR. Entonces, nosotros terminamos y consolidamos esta estructura legal, este paso 2, ¿cierto? Todos estos documentos los consolidamos en un solo archivo y se los compartimos a la DIAN. La DIAN hace validación en línea, o sea, hace las validaciones de forma directa por cada uno de los documentos que yo le voy a transmitir. Esa validación es elaborada pues técnicamente dentro de la arquitectura desarrollada por la DIAN, en la cual ellos tienen unas reglas de negocio en las cuales hacen la revisión uno a uno de cada uno de los campos que vienen marcados en ese documento que yo le comparto a la DIAN, y ellos pueden generarme rechazos de alguno de esos documentos. Que me genere el rechazo del documento quiere decir que quedé con un pendiente ante la DIAN. Quedar con un pendiente ante la DIAN hoy no tiene una restricción en tiempo de cuánto me demore yo en darle respuesta. No es que yo tenga que darle una respuesta inmediata, el mismo día o al siguiente día. No hay una definición en el tiempo de cuánto tiempo tengo yo para restituir ese documento ante la DIAN que me fue rechazado, pero sí estoy obligado a entregarlo, porque el pendiente quedará ante la DIAN y esto le puede dar a ellos la opción de generar auditoría a la compañía cuando tiene documentos pendientes de entrega ante la DIAN, documentos que fueron rechazados o nóminas pendientes de entrega. Entonces, un documento que es rechazado, él nos lo entrega a nosotros como operador tecnológico y nosotros se lo devolvemos a cada uno de ustedes con el detalle de los errores presentados en ese documento. Por ejemplo, ¿qué tipo de errores se pueden presentar? Que se hizo un mal cálculo aritmético, se hizo un cálculo matemático de forma errónea. Entonces, la DIAN nos va a rechazar el documento, nosotros le notificamos a ustedes cuál fue el error y cuál fue el dato que estaba mal construido. Se modifica ese documento, se crea un documento nuevo y se envía nuevamente a la DIAN, y la DIAN pues ya, después de que procesa esa información, nos va a aceptar el documento, y con la aceptación del documento se va a generar esa nueva representación gráfica. Recuerden que sería como una nueva colilla, y por manejo de datos personales estamos obligados a compartir esa información con el beneficiario del pago, es decir, con el colaborador. Ahí bien, es lo que yo les comentaba ahorita. En esta estructura, desde la base de datos, desde el sistema de información, siempre tiene que ir cargado un correo electrónico. A ese correo electrónico va a llegar esa nueva colilla consolidada de la nómina electrónica que se le reportó a la DIAN de cada uno de esos colaboradores. Si ese colaborador adicional no registra correo electrónico, ustedes podrán, a través de la plataforma del CEN, ¿cierto?, crear unos usuarios para que este beneficiario del pago tenga acceso al CEN y visualizar desde nuestra plataforma sus pagos, sus relaciones de nóminas que fueron compartidas con la DIAN, ¿cierto? Entonces tenemos como esas dos opciones. Una es que lo reciba a través del correo electrónico, y adicional de que lo reciba en el correo electrónico, yo le puedo otorgar unas credenciales para que él exclusivamente mire su información cargada en el CEN, ¿cierto? No es que él vaya a tener acceso
a la información de todos, sino que acá va a tener acceso exclusivo con sus credenciales a su información, la información que fue compartida. Entonces él va a tener ahí unos reportes en el cual le va a dar las cifras, las fechas y los datos cargados ante la DIAN. Entonces, para cumplir aquí ya como con el ecosistema completo, finalmente se les retorna a ustedes a través de la publicación en el CEN Financiero, ¿cierto? Ustedes como empleadores tendrían acceso a esta plataforma que sería como el front, que sería una página de control, ¿cierto? En la cual ustedes aquí tienen un acceso web y tendrían un visor en el cual pueden registrar y revisar no solamente los errores, sino todos los documentos procesados, los que tengan pendientes, el número de archivos que fueron registrados, si hay beneficiarios que ingresaron a visualizar su información, ustedes también tendrían cómo indagar si hubo personas que entraron o no, ¿cierto? Entonces digamos que ustedes aquí tienen un panel de control como empleadores con un usuario que es exclusivo para cada uno de ustedes en el esquema de nómina, ¿cierto? Entonces, en esta publicación que se hace acá, se les devuelve a cada uno de ustedes la nueva colilla, ¿cierto? La nueva representación gráfica, el XML que se construyó legal que se entregó a la DIAN y el archivo de aceptación DIAN, ¿cierto? Entonces, esos tres documentos quedan procesados a través del CEN Financiero y también pueden ser compartidos a través de la base de datos para almacenarse en el sistema de información. Entonces digamos que aquí tenemos el ecosistema en cómo opera hoy el esquema de nómina electrónica en base a el anexo técnico de la resolución 013. Entonces tenemos tres sujetos activos, tenemos el empleador, tenemos el operador tecnológico y tenemos el beneficiario del pago. ¿Qué tipo de documentos vamos a entregar nosotros en este esquema de nómina electrónica? Entonces vamos a tener dos documentos, ¿cierto? Un documento soporte de pago de nómina electrónica que sería como el documento original, ¿cierto? Este se va a realizar siempre un documento por cada colaborador. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 1000 colaboradores, pues son 10.000 son 1000 documentos que yo tengo que compartir a la DIAN. Es un documento por colaborador. Y adicional, si yo presento errores, ya sean errores aritméticos, como les explicaba ahorita, tuve un error en el cálculo de los devengos menos las deducciones y entregué una información equivocada, yo puedo presentar ante la DIAN un documento adicional que se llama nota de ajuste al documento soporte, ¿cierto? Esta nota de ajuste tiene como dos categorías, tiene una categoría de modificación y una categoría de eliminación. Entonces, si es una categoría de modificación es porque tuve un error aritmético y él básicamente lo que hace es que me modifica la cifra y lo comparte ante la DIAN y la DIAN integrará esa nueva cifra que recibió, ¿cierto? Pero hice como una entrega, un ajuste parcial del documento original. Y hay otra opción y es que si tengo errores transversales, ya errores del documento, le hice una causación no debida a ese colaborador, lo puse como si estuviera en vacaciones y él trabajó todo el periodo completo, o lo tenía como incapacitado, o era una persona que estaba incapacitada y yo la reporté como trabajando normal. Entonces, cuando son errores ya muy de fondo y transversales en el pago, en el desembolso, pues puedo hacer un documento de nota de ajuste de eliminación. Y ese es que yo construyo un documento completamente nuevo en el cual yo relaciono el código CUNE de este documento original, y cuando relacione el código CUNE de este documento original, él automáticamente me va a cargar los datos ante la DIAN, y la DIAN va a eliminar este número CUNE, este número de documento que yo le había enviado, y le va a integrar los nuevos datos cargados en la nota de ajuste, ¿cierto? Entonces va a eliminar la información que yo le había enviado originalmente y me va a integrar lo actualizado, las cifras actualizadas que yo le mandé en el último documento como nota de ajuste. Estas notas de ajuste tienen una particularidad, y también el documento original, es que tienen opciones a observaciones, ¿cierto? Yo dentro del mismo documento puedo generar observaciones para notificarle a la DIAN por qué se pudo presentar ese tipo de errores, o
si hubo información parcializada, a qué se debía, ¿cierto? Entonces, básicamente, aquí tengo los dos tipos de documentos se tienen que implementar. Yo así no realice notas de ajuste porque digamos que como en la normalidad de la operación de las compañías, no es muy común que se presenten notas de ajuste de nómina dentro del mismo mes. Básicamente, la mayoría de compañías lo que hacen es que presentan el documento original, o sea, o hacen el pago en un mes y si hubo observaciones, cambios, modificaciones, ajustes que habían que desarrollarse, pues los guardan y en el siguiente pago los liquidan, ¿cierto? Entonces acá básicamente lo importante a tener en cuenta es que la DIAN nos está diciendo, ustedes van a hacer un cierre de nómina mensual, en ese cierre de nómina mensual ustedes me van a entregar toda la información devengada en ese mes, o sea, todos los desembolsos que se realizaron en ese mes. ¿Qué no se va a tener contemplado acá? La causación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo unas comisiones que fueron causadas en diciembre de 2020, pero las voy a pagar en marzo de 2021, pues yo tengo que reportar es en marzo de 2021 esa nómina, esas comisiones, porque es cuando las estoy pagando. No en diciembre las tuve que reportar porque fue que se causaron en diciembre. No importa la causación, importa es el desembolso, ¿cierto? Porque acá hay un esquema que la DIAN se sale un poco del contexto laboral, ¿cierto? Se separa de la normatividad laboral y se concentra exclusivamente en las cifras de la nómina, del salario, ¿cierto? Toda la información que venga cargada dentro del anexo técnico como información del área laboral, pues esta información seguramente será compartida por la DIAN con la UGPP, pero para la DIAN su procesamiento de información es básicamente exclusivo para las cifras y los valores cargados en esa nómina, ¿cierto? Entonces digamos que ahí vamos a tener como los dos escenarios, pero la información laboral no va a ser parte de la validación dentro del esquema, ¿cierto? Les pongo un ejemplo. El anexo técnico trae incluido que yo determine las horas con las cuales se causaron esas horas extras, ¿cierto? La hora de ingreso y la hora de salida con las cuales se causaron y se conformaron esas horas extras. Pues bien, ese segmento dentro del anexo técnico no está como obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo la opción de entregar ese dato o no, ¿cierto? Si yo no entrego el dato, igual la DIAN me va a validar y me va a procesar la información, pero si yo entrego el dato, igual él lo va a procesar, pero esa información seguramente, aunque la DIAN no la valide, pues se la va a compartir a la UGPP, ¿cierto? Entonces digamos que ahí tenemos como esos dos escenarios. Entonces, bien, a modo de consideraciones importantes, entendamos que la nómina electrónica va a ser un consolidado mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que así yo haga 2, 4, 3 pagos en el mes, ¿cierto? Si yo pago decenal, pago quincenal, pago semanal, esto no va a significar que yo tenga que entregar ese número de nóminas electrónicas a la DIAN. La DIAN lo que dice es, usted hace un consolidado de documentos de los pagos que se hicieron durante el mes y en ese consolidado del mes me entrega un documento por cada colaborador con el cierre de la nómina por cada uno, ¿cierto? ¿Cuándo tengo yo para entregarlo? Máximo 10 días calendario posteriores al cierre del mes en el cual se causó la información. Si yo voy a entregar en marzo la información de febrero, o sea que febrero se cierra el día 28 y máximo el 10 de marzo, yo ya tendría que haber entregado la información de nómina electrónica de todos mis colaboradores ante la DIAN, ¿cierto? Si tengo fallas tecnológicas, si tengo dificultades dentro del sistema por X o Y motivo, yo debo notificar mediante una PQRS a la DIAN, ¿cierto? Que tengo dificultades técnicas para la generación del archivo y la DIAN pues ya está notificado, ya lo que dice es que después de que se recupera el sistema, máximo tendremos 48 horas para entregar esta información nuevamente ante la DIAN. Que así yo tenga colaboradores que yo les pago en dólares o en euros o en soles, ¿cierto?
la información siempre debe ir representada en pesos colombianos, es decir, yo estaría obligado a hacer la conversión y entregar la información en pesos y en español, ¿cierto? Ese es como uno de los requisitos fundamentales también ahí. ¿Qué más nos vamos a encontrar así como importante? Y es que esta información mínimo tiene que estar conservada por 5 años. Nosotros como operador tecnológico hacemos una conservación de estos documentos por esos 5 años, ¿cierto? Sin embargo, nosotros recomendamos generalmente que sería bueno si ustedes también pueden almacenar esta información, ya que en las reclamaciones laborales pues genera como mucha celeridad en la entrega de la información y muchas veces nosotros, como estos datos ingresan a un banco, este banco de datos pues es bastante grande y nosotros, después de que recibimos una solicitud de copia de algunos documentos de nómina o del documento que sea, pues hay que disponer de un ingeniero que realice la búsqueda en los rangos de fechas que ustedes solicitaron, genere las descargas de la información, construya un informe, se ponga en contacto con ustedes para proceder con la entrega de la información. Entonces ahí pueden pasar 2 semanas o 3. Y digamos que muchas veces estas reclamaciones laborales pues no tienen como todo este tiempo de espera. Entonces sí es bueno que ustedes también tengan estos documentos al alcance de la mano. Saben que los documentos laborales normalmente pues tienen una caducidad como de 20 años. Sin embargo, la DIAN habla de 5 años porque es el tiempo en el cual ellos pueden generar auditorías sobre esta información de nómina electrónica, ¿cierto? Ellos pensando como entidad del Estado que tienen capacidad hasta por 5 años de solicitar una auditoría de un documento que ya fue presentado. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en el 2025 y ellos me piden un documento del 2021, yo tengo que estar en la capacidad de demostrarle ese documento del 2021 y la trazabilidad de ese documento. Es básicamente por eso, ¿cierto? Ya por temas laborales, pues yo lo debería guardar un poco más, aunque por temas laborales, pues la idea es que yo también mantenga mis colillas y mi información laboral de pagos almacenada en mis bases de datos. Entonces, adicional a esto, esto es algo de lo que les decía ahorita, la capacidad de las notas de ajuste que tienen 2 tipos, de modificación o de eliminación, ¿cierto? Esta información de eliminación es que yo genero un documento completamente nuevo, ¿cierto? En el de modificación es que puedo reemplazar algunos datos. Esa es como la diferencia entre uno y otro. Y las novedades reportadas en el periodo. En este de novedades reportadas en el periodo hay unas consideraciones importantes, y es que si, por ejemplo, se presenta el retiro de un colaborador o el ingreso de un colaborador, entonces la nómina está más reducida o la cantidad de días pagados fueron menos, pues yo podré notificarle eso a la DIAN a través del campo de observaciones, diciéndole que la persona fue retirada el 15 de febrero y por eso se le pagó entre el 1 y el 15. Y su liquidación ya estuvo también reportada. ¿Qué se incluye dentro de la nómina electrónica, por ejemplo? Se incluyen todos los que recuerden, a todos los que yo les pago seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo aprendices del SENA, también van a estar incluidos en este reporte de nómina electrónica, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un acumulado de información que hace parte de todo mi proceso de liquidación de nómina, ¿cierto? Y como es una información sensible, por eso también trae todo un capítulo completo dentro del anexo técnico del tratamiento de datos personales. Nosotros ya desarrollamos estas metodologías del tratamiento de datos personales para poder cumplir con la normatividad allí expuesta. Esta nómina electrónica va a generar una nueva colilla, ¿cierto? Una nueva representación gráfica. ¿Qué dice la DIAN, ¿cierto? Dentro de sus pretensiones no está sustituir la colilla de pago que hoy se tiene, porque la colilla de pago que hoy se presenta en las compañías es un proceso para soportar ese desembolso que se le hizo al colaborador, ¿cierto? Yo le estoy notificando cuánto le pagué y cómo fue ese pago. Este entraría más como un complemento a esa información que se le entregó a la DIAN. Como complemento, pues básicamente lo que nos vamos a encontrar acá es que este cumple con unos requisitos directamente establecidos por el anexo técnico, y es que este es un documento que debe llevar, como les decía ahorita, un código QR, debe llevar el CUFE, debe llevar el nombre del pagador, el nombre del beneficiario del pago,
el número del CUNE, ¿cierto? El código único de nómina electrónica, el código interno, la cifra total de los devengos, la cifra de las deducciones, el resultado de esta operación, ¿cierto? Vienen con unas descripciones que están marcadas en el anexo técnico, es decir, yo voy a tener que diligenciar esta información en base a los nombres establecidos en la tabla, ¿cierto? Si yo tengo un colaborador que yo lo llamo, no sé, auxiliar de operación en servicios, pero para la DIAN ese nombre de esa nómina no corresponde, pues él en base a sus tablas me da unas opciones en las cuales yo me debo ajustar a esas descripciones que me entrega a mí la DIAN. Entonces acá es bueno que ustedes tengan presente que dentro del desarrollo de ese nuevo documento yo tengo que ajustarme a los datos ofrecidos por la DIAN. Entonces, adicional a que yo tenga y diligencia esas descripciones, pues también tengo que notificar el medio del pago, ¿cierto? ¿Qué es notificar el medio del pago? Si yo le pagué en efectivo, si le pagué en cheque, si le hice una transferencia bancaria, ¿cierto? Yo tengo que darle ese alcance, no solamente en el documento de la representación gráfica, sino en el XML también se lo voy a reportar a la DIAN cómo se realizó ese desembolso. Él tiene la opción de desfragmentar esos pagos, es decir, él puede decir, yo le pagué X cantidad en efectivo, X cantidad en cheque y lo otro se lo transferí a la cuenta, ¿cierto? Digamos que tiene como esas opciones de yo entregar varios datos del campo. Y luego pues lleva información cargada del operador tecnológico y también el esquema de certificación digital. Va a haber una representación gráfica para el documento original o para el documento de nómina electrónica completo y hay una representación gráfica que es completamente igual al documento original, solamente que esta pues va dirigida o va denominada como documento de nota de ajuste al documento soporte y también va a llevar relacionado el código CUNE al cual yo estoy modificando, ¿cierto? Esa es como la información acá relevante dentro del esquema de la representación gráfica de nómina. Este es como el proceso con el cual pues se registra la información completa. Digamos que ya aquí analizamos la normatividad, de dónde vienen en temas jurídicos, cómo es el modelo de operación con el cual se le va a compartir la información a la DIAN y él va a realizar su validación y cuál es el resultado de esta operación, que sería esta representación gráfica. Ahí pues termina como el bosquejo o la contextualización en el modelo normativo, ¿cierto? De cómo está conformado este esquema de nómina electrónica. Yo creo que ya vamos a proceder a responder las preguntas. Alejandro, muchísimas gracias por toda esta información tan importante y tan valiosa. Por acá tenemos varias preguntas. Por un lado nos preguntan en qué casos la DIAN rechaza el envío del archivo. Bueno, digamos que la DIAN hace un proceso de validaciones, ¿cierto? Y este rechazo de los archivos es cuando encuentra diferencias en la información que ha sido entregada. Entonces, digamos que hay varios escenarios de rechazo, ¿cierto? Un escenario de rechazo es que técnicamente el archivo está mal construido. Entonces, si técnicamente el archivo está mal construido, obviamente va a tener un rechazo porque no cumple con las disposiciones del anexo técnico. Ese es como el primer escenario. El segundo escenario es si la información que está cargada ahí está incompleta. Entonces, si la información cargada está incompleta, también nos genera rechazo. Tercero es si la información es incompatible, que yo presenté que 100 pesos se ganó, le deduje 50 y le pagué 200. Entonces, si yo presento ese caso de incompatibilidad en el cargue de la información, también me va a generar rechazo. Y ya información más detallada de carácter en base de datos de DIAN, es que si yo tengo un colaborador que yo le pago una nómina de 10 millones de pesos, ¿cierto? Y a ese yo le hago unas retenciones y la retención que le hice no corresponde con el porcentaje del salario de esa persona y de la descripción de su cargo, pues también me va a generar el rechazo diciéndome, vea, eso le quedó mal liquidado
y me retorna el documento para que yo haga las correcciones. Entonces, van a ser como 3 escenarios en los cuales la DIAN nos puede generar esos rechazos. Ahí hago como el resumen. Uno es en la conformación técnica, si no le entrego el archivo como debe ser, si presento ausencias en la información o si tengo fallas en la calidad del dato entregada, ¿cierto? Si no cumple con las disposiciones de ley en el pago de esa nómina. Otra puede ser, yo liquidé a 40 pesos, pues no tengo aquí claro el valor, pero liquidé a 50 pesos la hora extra diurna y resulta que la hora extra diurna no vale 50 pesos, sino que vale 4.500. Entonces la DIAN me puede rechazar diciéndome, venga, usted pagó a 50 pesos, pero la hora extra diurna vale 4.500. O usted me reportó que le pagó una hora extra nocturna y se la pagó a valor de hora extra diurna, ¿cierto? Digamos que ese nivel de detalle sí lo va a tener la DIAN para generar rechazos del documento. ¿Qué otra tenemos? Ok, Alejandro, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta en donde nos dicen los pagos a proveedores que se manejan dentro de la categoría de empleados también deben reportarse dentro de la nómina electrónica. Esa es una muy buena pregunta. Pues digamos que la DIAN, lo que les mostraba ahorita, está consolidando un ecosistema de información completo. Solamente va a estar dentro de nómina electrónica todos aquellos que hoy son empleados directos, es decir, empleados a los cuales yo como empleador les pago su seguridad social. Entonces, digamos que acá todos los que son prestadores de servicios a los cuales me entregan a mí es una cuenta de cobro y yo les realizo un desembolso por esa obra o labor prestada. Entonces, digamos que esos que son prestadores de servicios, la DIAN también los va a grabar, pero no a través de la nómina electrónica, sino a través del documento soporte a los no obligados a facturar. Ese documento soporte a los no obligados a facturar también va a ser un documento que va a viajar a través de la modalidad o el sistema de facturación electrónica, pero digamos que va a estar separado de nómina. Entonces, nómina es para los que yo tengo como colaboradores a los cuales les pago seguridad social, y los prestadores de servicios también los va a grabar la DIAN, pero a través del documento soporte en adquisiciones a los no obligados a facturar, que es el documento que comienza a ser un documento electrónico y que va a reemplazar a lo que hoy realizan las compañías como documento equivalente, ¿cierto? El documento equivalente, que hoy es un documento físico, deja de recibirse o de integrarse por la DIAN y comienza solamente a integrarse por parte de la DIAN el documento equivalente electrónico. Listo, entonces digamos que esa es una muy buena pregunta porque los prestadores de servicios hacen parte como colaboradores de la compañía, pero no entran dentro del esquema de nómina electrónica, sino que van a estar grabados a través de otro modelo. Listo. Ahí bien, Sí. pueden haber compañías, ¿cierto?, que hoy no son facturadores electrónicos. Pueden haber compañías que no son facturadores electrónicos, que hoy no están obligados, pero que van a tener que, si quieren deducirse sus costos y deducciones, incluyendo estos pagos a los colaboradores por prestación de servicios, pues van a tener que montarse también en este esquema electrónico para compartirle ese documento a la DIAN. Listo. Ok, Alejandro, antes de continuar con la siguiente pregunta, les aclaramos que estamos haciendo los ajustes en el formulario que les compartimos para que puedan enviarnos sus respuestas. Bueno, entonces acá continuando con las preguntas, otra persona tiene la inquietud sobre la implementación, si los tiempos de implementación son iguales para las entidades públicas y para las entidades privadas. Bueno, las entidades públicas estaban con unos tiempos adicionales. Las entidades públicas, digamos que van a tener unas prórrogas especiales porque pues ellos tienen unas connotaciones que generalmente este tipo de contrataciones es difícil hacerlo por contratación directa y que tiene pues como unos esquemas más demorados. El tiempo de implementación básicamente es el mismo para los dos esquemas, para una persona natural, para una persona jurídica o para una entidad del Estado. Digamos que el esquema de implementación es el mismo para los tres, aplica exactamente igual. Lo que se modificaría sería el esquema administrativo en el manejo de esa implementación, pero el modelo de reportar y el modelo en el cual se va a capturar la información y se va a construir ese archivo es igual para todos. O sea, ahí no hay
ahí no hay cambios. Inclusive hasta la persona natural va a tener que montar ese modelo de implementación de la misma forma que las compañías o que las empresas, ¿cierto? Si lo quiere generar de forma automática. ¿Qué otra de pronto tendremos por ahí, Jessica? Nos preguntan, Alejandro, si se requiere otra firma digital diferente a facturación electrónica. Si ya se tiene la certificación digital para facturación electrónica, esta podría aplicarles también como certificación digital dentro de nómina electrónica. Digamos que si ya ellos hoy tienen esa firma adquirida, esta misma les podría aplicar como certificación dentro del esquema de nómina. Alejandro, también nos hacen por acá la pregunta de si la hora de inicio y fin del tiempo extra como opcional de reporte, ¿qué concepto hay de la DIAN al respecto o de la ANDI para dejarlo pues como soporte? Ok, este es un dato que es, si yo tengo la opción de entregarlo, lo puedo compartir, ¿cierto? Si yo como compañía tengo la capacidad tecnológica de hacerlo, no estoy obligado a entregarlo, es si yo lo quiero entregar. Si yo lo quiero entregar, yo puedo incluir este detalle de las horas de ingreso y de salida dentro de mi XML o dentro de mi archivo o documento que le estoy compartiendo a la DIAN, sino que eso en la connotación de la DIAN no va a tener tanta relevancia porque la DIAN no lo va a validar. Si yo entrego una información errada en ese campo, la DIAN no lo va a validar y no me lo va a rechazar, por más de que yo le entregué una información equivocada ahí, ¿cierto? Entonces digamos que en ese campo no hay tanta relevancia, es opcional, es por si yo tengo la capacidad tecnológica de entregarlo. Obviamente, en estos esquemas, para ser muy sincero, lo que hoy es opcional, en el mediano o en el corto plazo puede pasar a ser mandatorio, puede pasar a ser obligatorio. Ya pasó con esquemas de facturación electrónica, donde había una información que inicialmente comenzó como opcional, pero que en el tiempo transcurrido de los esquemas de facturación electrónica pasaron a ser mandatorios o obligatorios. Entonces puede que en el mediano, hoy, para el lanzamiento de nómina electrónica no sea obligatorio, pero que la DIAN se dé cuenta que sí requiere ese dato y que por allá en unos 6 meses, 8 meses, nos solicite ese campo como obligatorio. Entonces es casi que como una medida para irnos preparando de que tal vez en el mediano plazo sí necesitamos entregar ese dato concreto. Yo agregaría ahí algo, Alejandro, que la persona está preguntando por un concepto, y creo que aquí no es ni siquiera necesario un concepto de la DIAN ni de la ANDI como lo sugiere, porque es que precisamente el artículo 5º y el artículo 17 de la resolución nos indica qué es lo que debe contener el comprobante de nómina electrónica o el comprobante de ajuste a la nómina electrónica. Y dentro de los 13 ítems que se definen en cada uno de ellos, no está por ahora la hora. Entonces, en el caso de que sea necesario incluirlo, pues tendrá que haber una modificación a esa resolución. Por ahora, eso que nos está contando Alejandro está en el anexo técnico. Y como dicen, si está en el anexo técnico, seguramente es porque el día de mañana van a hacer una modificación y no va a haber que modificar ya el anexo técnico porque ya estaba incluido. Pero a hoy, insisto, conforme a ese artículo 5º y 17, no hay que incluir esa hora. Correcto. Ok, muchísimas gracias ahí por la claridad. Tenemos otra pregunta y es, ¿la nómina electrónica se empezará a reportar a partir de la información del mes de enero de 2021? No, la nómina electrónica, así como estos documentos que ingresan dentro del esquema de obligatoriedad del modelo electrónico, no son retroactivos. Es decir, que si la obligatoriedad comienza a partir del mes de julio, yo podría en el mes de julio reportar junio, ¿cierto? O reportar el consumo de julio y reportarlo en agosto. La obligatoriedad en el reporte de la información es comenzar a partir del mes en el cual se inicia esa fecha de obligación, pero no hay una retroactividad en la entrega de los documentos. Es decir, por más de que yo salga en julio o en septiembre, no es que me tenga que devolver hasta enero para entregarles el dato, pues como desde enero, no aplica. Aplica es desde la fecha de comienzo de obligatoriedad hacia el futuro. Sí, Alejandro, y si me permitís también te complemento con algo, volviendo al texto de la resolución, el artículo 27 define eso, para que los quieran revisar, porque seguramente la pregunta está enfocada a qué voy a hacer, cómo voy a soportar entonces
el costo de la nómina para la depuración del impuesto de renta en el año. Entonces, lo que se causó hasta la fecha de implementación de la nómina electrónica, los soportes van a ser los mismos que se tenían hasta hoy, ¿cierto? Lo mismo que nos exigía la DIAN hoy. Pero a partir de junio, entonces, que ya se empieza a reportar, o de la fecha, pues según el de la empresa, el soporte será entonces de esa validación entregada por la DIAN. Tenemos otra pregunta y es ¿cuándo sería la fecha de implementación para las fundaciones? Recuerden que esto aplica es para número de empleados. Entonces, si la fundación tiene más de 251 empleados, arrancará en el mes de julio. Si tiene entre 11, entre 11 y 250, arrancará en el mes de agosto. Si tiene entre 5 y 11, pues si quieren aquí nos devolvemos por acá están el cronograma, ahí. Digamos que igual para una fundación es por número de empleados, aplicaría dentro de estos grupos, ¿cierto? Si se tiene un empleado, pues arranca en diciembre, 2 y 3 en noviembre, de 4 a 10 en octubre, bueno, y ahí está el calendario. Este aplicaría para todo. Recuerden que esta connotación acá no es por fundación o si es gran contribuyente o si tiene X o Y código de actividad comercial, ¿cierto? O si tiene una particularidad en su creación, llámese fundación, cooperativa, no, este aplica es a todos los que son empleadores y aquí se va a grabar inclusive hasta las personas naturales. Entonces todos estamos dentro de este grupo acá de obligados, ¿cierto? Alejandro, continuando un poquito como con esa misma linealidad en la pregunta, nos hacen como la inquietud de si hay alguna particularidad para las empresas que tienen sindicatos. No, no hay particularidades. Esto lo que se tiene el alcance es que se debe socializar con los sindicatos. Sabemos que los sindicatos tienen algunas restricciones en entrega de información y de cumplir como con algunas disposiciones de datos personales que ellos muchas veces no entregan, y lo que se puede socializar con ellos es que aquí se parte de una obligatoriedad estatal, ¿cierto? De que no es un capricho de la compañía, sino que ellos están obligados bajo esta resolución 13 a entregar esta información para poder cumplir con las disposiciones legales. Entonces, digamos que es algo que se debe socializar con el sindicato y que ellos también deben acatar estas disposiciones, este cumplimiento de la ley. Ok, por acá también tenemos otra pregunta y es ¿cómo será el manejo de los anticipos que se entregan a los empleados? Los anticipos, lo que pasa es que, a ver, si entiendo bien la pregunta, serían anticipos como de viáticos o de representaciones de la compañía, ¿cierto? Si es ese tipo de información que no corresponde con nómina, que no hace parte, que no constituye en salario, esa información no va cargada en nómina electrónica, ¿cierto? Si hacen parte ya del salario, o sea, si son anticipos que le realizan a su nómina, ¿cierto? Si el hombre se gana 1 millón de pesos y se lo pagan solamente hasta finalizar el mes y le anticiparon algo de su nómina, este anticipo sí va reportado dentro de los devengos, pues. Lo que pasa es que recuerden que esto se debe reportar en el mes en el cual se hizo el desembolso. Entonces, si yo le estoy anticipando en el mes de marzo una parte de su salario que se lo voy a pagar también en abril, pues yo en marzo tengo que discriminar y describir que le estoy haciendo un anticipo en un dinero que le estoy pagando de su nómina de otro mes, de un mes siguiente, pero como el desembolso se lo estoy haciendo en el mes del reporte, pues sí va a estar incluido ese anticipo en el reporte de nómina electrónica. Es una muy buena pregunta. Perfecto. Otra persona nos pregunta si la información que entrega el empleador a Carvajal debe tener una estructura predefinida o si cada empleador la construye de acuerdo a sus condiciones técnicas de software. Digamos que acá nosotros como Carvajal lo que solicitamos no, lo que sugerimos, es decir,
la empresa puede generar, por ejemplo, la estructura XML legal directamente, la que solicita la DIAN, y nosotros también la integramos, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es que construimos un archivo en compañía de cada una de estas sociedades que sea mucho más cómodo para construir que el archivo legal, y que además el archivo legal normalmente pues sufre transformaciones, actualizaciones y modificaciones por ahí 1 o 2 veces en el mes. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Construya el archivo que nosotros lo llamamos estándar Carvajal. Ese estándar Carvajal pues debe cumplir con unos prerequisitos establecidos por nuestra área técnica, para que así ustedes no tengan que sufrir esas transformaciones y esas actualizaciones por lo menos cada 20 días o cada mes, ¿cierto? Que son detalles mínimos que se actualizan, pero son modificaciones que hay que hacer desde la parte técnica. Entonces, si la compañía dice, no, yo no me voy a montar en el estándar Carvajal, sino que de una vez voy a desarrollar el estándar DIAN, entonces nosotros podríamos integrar el estándar DIAN. Pero recuerden que es que no se puede construir desde cualquier forma, sino que tiene que ser siempre establecido y de acuerdo al anexo técnico, ¿cierto? Y que por eso nosotros presentamos como esas dos opciones de TXT o XML, que son las dos que cumplen con la capacidad técnica para poder crear ese archivo para la DIAN. Nos preguntan cuáles serían las sanciones por no entregar la información en las fechas determinadas por la DIAN. Bueno, las sanciones están determinadas dentro de la resolución, más allá de que no habla pues, directamente de los montos asignados como sanciones. Se habla de sanciones, pues normalmente estas vienen cargadas por varias formas, por extemporaneidad en la entrega de la información, o por ausencia de la información, o por no salida en producción, ¿cierto? Pero estas sanciones van dependiendo del nivel de cada uno de estos niveles, ¿cierto? O del nivel de tiempo en el cual yo me demore en entregar la información. Se habla de sanciones económicas, pero no se determinan los porcentajes de estas sanciones dentro de la resolución. Esto además que va a salir en un comunicado en los próximos días a través de la página o los portales de la DIAN. Yo complementaría algo, Alejandro, y es, efectivamente, para que pueda existir una sanción en Colombia, pues tiene que haber una norma que así lo establezca. En esta resolución no nos indicaron o fijaron para nómina electrónica unos plazos diferentes pues, al reporte de la información, y que ese incumplimiento de esos plazos lo tenga. Por lo que si van a imponer algún tipo de sanción, debe salir una normatividad adicional en la que se establezca. Pero por ahora creo que la sanción más grave sería no poderse descontar los costos y gastos como deducción en el momento de hacer la depuración del impuesto de renta, porque no vas a tener el soporte correspondiente a partir del segundo semestre. Entonces, como la pregunta de pronto anterior, con el artículo 26, hasta el primer semestre vas a tener el soporte que era el mismo que se tiene hasta ahora, pero a partir del segundo semestre, entonces esa nómina, todo ese gasto laboral no va a ser susceptible de deducción si no se hizo a través de la nómina electrónica. Y creo que esa ya es lo suficientemente gravosa. Es correcto. Nos preguntan sobre los pagos. ¿Los pagos que se realizan por conceptos de vacaciones se deben reportar en la nómina electrónica? Sí, eso constituye salario y va dentro de la estructura que se debe reportar a la DIAN. Vacaciones, incapacidades, comisiones, bonos, ¿cierto? Lo que constituye salario, todo va incluido, y las vacaciones hacen parte de eso. También nos preguntan, Alejandro, si la entrega de dotación física a los trabajadores hace parte de nómina electrónica y si habría que informar algún valor equivalente a esta entrega. Si esa dotación se hace en pago económico, sí se incluye sí se incluye el valor dentro de lo devengado por ese colaborador. Pero creo que la pregunta iba en físico y no. Y así como hoy no lo pasas por tu nómina, esa entrega, porque no es ni siquiera salario, estás cumpliendo con una obligación legal de entregar la dotación, es una prestación social, pero que se entrega es en especie,
y esa no se pasa por nómina, no constituye salario, entonces no habría que hacerlo. El problema incluso va a ser cuando la pases por nómina, te va a quedar incluso dentro de la nómina electrónica y el Ministerio del Trabajo te haga una auditoría y verifiquen que estás entregando la dotación en dinero, porque estás dejando la prueba. Y para el trabajador va a ser un devengo y sobre ese devengo incluso la DIAN podrá tener información para hacerle después el cálculo de sus impuestos o incluso para la UGPP que después seguramente nos va a hacer validación a partir de esa información. Pero la respuesta sería no. Lo que es físico no se pasa por la nómina. Por ahí vi que preguntaron que si era con bonos. Que si era con bonos, entonces no va reportado dentro de la colilla de nómina, sino que estás entregando, pues ahí ya no entendería bien yo ahí, Camilo, cómo sería la connotación, pero si entregan un bono es como para que la persona vaya y compre su dotación, ¿cierto? Entonces ahí estaría cumpliendo como con la parte física, más allá de que no fue la compañía la que entregó el artículo físicamente, pero sí entregó el medio para que realice la compra de esto. Sí, creo que así lo deberíamos entender. Si es el bono, el famoso bono de dotación para que la persona vaya y compre a su gusto las prendas de vestir que van a conformar esa dotación. Igual hoy no lo pasas por la nómina, lo estás entregando, pero insisto, mucho cuidado con la obligación que hay en el Código Sustantivo de entregar las dotaciones en físico a los trabajadores. Nos preguntan para las empresas que no son cooperativas, sino agrupadoras, ¿qué pasaría con ellas, ya que no se les paga una nómina? Las que son por agrupación, no, lo que pasa es que esto tiene otro perfil, ¿cierto? Porque estos son socios, entonces estos no reciben salario, estos no reciben nómina directamente. Ahí hay una distribución de utilidades, ¿cierto? Ahí no aplicaría este esquema de nómina electrónica, de no ser que estas sociedades sí tengan empleados y estos empleados pues tengan que ser reportados por esta sociedad directamente, pero no dentro de las agrupaciones, no cabe la figura. Nos preguntan, Alejandro, uno de Perdón, nuestros Jessy, clientes. para complementar la respuesta anterior, no sé si de pronto la pregunta, si no quieren nos la aclaran, o estaban haciendo era alusión a las agrupadoras que hacen pagos de seguridad social. Esas empresas tampoco son empleadoras y la obligación no es de la agrupadora de hacer entonces el reporte de nómina electrónica, si lo estoy entendiendo bien. Pues la pregunta, porque esas son empresas que se encargan de reportar unas planillas o de hacer unas planillas, prestan el servicio de hacer planillas de seguridad social, pero no sería entonces el caso de reporte de nómina electrónica. De pronto ahí sí la persona que nos realizó esa pregunta nos puede aclarar si damos respuesta con esto que le mencionamos o si tiene pues alguna particularidad. Nos preguntan para el caso de las empresas que tienen pagos convencionales y auxilios, ¿estos se deben reportar? Para las empresas que tienen pagos convencionales y auxilios, sí. Sí hacen parte del pago de la nómina y eso constituye salario. También por acá nos pregunta uno de nuestros clientes, teniendo en cuenta que tenemos el servicio, pues este cliente de nómina tercerizada con nosotros, es decir, con Giga, y nosotros no tenemos en nuestro ERP ninguna información de nómina, ustedes se encargarían de la transmisión de la información, estar pendientes de la generación del documento electrónico. Esto pues acá, como Patricia lo mencionó ahorita, pues ya entraríamos a revisar para estas empresas que tienen el servicio de nómina con Giga, les estaremos informando cómo sería el procedimiento y el alcance en cuanto a la transmisión de la nómina. Correcto. Nos preguntan, cuando se entregan cesantías conforme las condiciones, claro está, también se debe reportar por nómina electrónica. Las cesantías, sí. Cuando se hace el desembolso también se hace el registro en la nómina electrónica de que se causaron y se pagaron y los montos y los valores que se desembolsaron pues a la entidad administradora de esos fondos. Yo creo que Alejandro, valdría la pena como retomar eso que informaste ahorita en tu exposición,
de decir, esto finalmente, creemos pues que así va a ser, que el reporte de nómina electrónica lo que va a hacer es en algún momento suplir lo que hoy se reporta como información exógena, y en esa información exógena con el certificado de ingresos sin retenciones también te salen las cesantías. Entonces, porque finalmente es un ingreso para el trabajador, entonces hoy en nómina electrónica va a suceder lo mismo, lo vas a reportar como un ingreso, porque seguramente este va a ser el insumo que va a tomar la DIAN para buscar a las personas que tengan que ser declarantes del impuesto de renta. Es correcto. Bueno, por acá nos pregunta una persona nuevamente sobre los pagos que tienen convencionales y los auxilios. En la entidad de nosotros no constituyen, pues en la empresa de esta persona no son constituyentes de salario, aún así se deberían reportar, pues en algunos se pagan en la nómina, pero sin ser constitutivos de la misma. Sí, es que yo creo que aquí lo ha mencionado Alejandro ya varias veces. El problema o el quid del asunto no es establecer si es salario o no salario, es devengo, ¿cierto? Es ingreso para el trabajador, que eso es lo que le va a interesar a la DIAN. Es el ingreso para el trabajador, y en la resolución lo vas a encontrar cuando se definen los conceptos en ese primer artículo. Vas a buscar en el numeral 18, dice valor de devengados de nómina. Entonces, independientemente de que sea salarial o no salarial, si nos hace base para prestaciones o si nos va a hacer base para cotizaciones al sistema de seguridad social, es un devengado para el trabajador. Entonces, sí lo vas a tener que incluir ahí, y obviamente no va a haber un solo concepto de devengo, sino que ese devengado puede estar integrado por diferentes conceptos. Me corregís, Alejandro, si no es así. Es decir, los diferentes conceptos de nómina que use la empresa para pagar los ingresos al trabajador, ordinario, dominical, vacaciones, cesantías, todo lo que vimos, auxilios, todos van a estar discriminados, va a haber un gran total de devengos, luego va a haber unas deducciones, un gran total de deducciones, y finalmente, digamos, lo que llamaría un ingreso neto al trabajador. ¿Cierto que es así? Es correcto, así es. Que no va a ir reportado acá? Que no sé si de pronto lo comenté ahorita. Por ejemplo, si a ese colaborador usted le hace un desembolso también a su cuenta personal de auxilios, pero ya para representación de gastos en operación de sus funciones o viáticos, ¿cierto? Eso que no constituye esquemas, pero que igual usted se los desembolsó, eso no va a ser parte de la nómina, ¿cierto? Porque eso es de la operación de su trabajo, y de pronto fueron ingresos que él registró dentro de su cuenta, pero que no son parte de la nómina, ¿cierto? Ese es ahí como de pronto el juego que uno tiene que identificar bien. Listo, después de esa aclaración, nos pregunta otra persona con respecto a las cesantías. ¿Los pagos realizados directamente a los fondos de cesantías se deberán tener en cuenta para la facturación electrónica? Me imagino que es para la nómina electrónica. Para la nómina electrónica, sí. Ese ya lo habíamos ahorita confirmado. Sí, esa pregunta pues ya le habíamos dado respuesta. Con eso pues entonces finalizaríamos las preguntas que nos han realizado. Las personas que de pronto tienen preguntas, más particularidades asociadas al servicio de Carvajal, al servicio que tienen con nosotros pues de nómina, yo creo que por medio del formulario que les compartimos las pueden realizar. Ahí tienen una opción para que puedan ingresar esas preguntas adicionales que de pronto no alcanzamos a responder en este espacio, ya pues de manera particular las estaremos respondiendo. Les queremos agradecer a las personas por participar en este espacio, a Camilo y a Alejandro por resolvernos todas estas inquietudes, por darnos esta información que es tan importante para todas las empresas, pues con todo lo nuevo que viene. Les recordamos que deben diligenciar el formulario que les acabamos de compartir en el chat. Por medio de ese formulario les estaremos enviando las memorias de este webinar con toda la información pues, y con la grabación de este espacio. Los invitamos a estar muy pendientes de los webinars que tendremos a lo largo de todo el año. Lo estaremos compartiendo por medio de nuestros medios de comunicación.
y también por medio de nuestros gestores de servicio. Entonces, no, por último, pues agradecerles nuevamente, Alejandro y Camilo, muchísimas gracias por estar en este espacio y que tengan todos un feliz día. Muchas gracias, feliz día para todos. Gracias por la atención, por las preguntas. Saludos, que estén muy bien. Muchas gracias.